Hola, profe, mi nombre es Emilia y hoy voy a presentar mi actividad de mejoramiento de listas y funciones. Bueno, voy a presentar un resumen muy breve sobre listas y funciones, que fue lo que vimos en todo el periodo, en toda la meta, perdón. Bueno, las listas son como una estructura de diferentes datos o un solo tipo de dato en Python que tiene unas características específicas. Y bueno, lo esencial de estas listas en Python es que nos permiten juntar y como almacenar cualquier tipo de valor, ya sean enteros, cadenas o otras funciones de dicha lista, ¿sí? Ahí hay un ejemplo por ahí. Bueno, también las listas se usan para, como decía antes, juntar distintos elementos, pero esta vez en una sola variable. Y se crean utilizando corchetes, como está ahí en el ejemplo de MyList, Apple, Banana, Cherry, y se pone corchete al principio y al final de la lista. También una lista es como un junte de diferentes elementos donde se le puede poner a cualquier tipo de dato, ya sea para poder acceder a estos datos que se pueda como ingresar mediante un índice que esté indicado. Y además se puede pues ingresar una lista dentro de otra lista, como había dicho antes. Entonces sería una lista dentro de una lista más grande y así quedan ambas juntas. Bueno, además en las listas como que es específico el rango de los índices y en esto se dice en dónde comienza y en dónde termina dicho rango. Y cuando uno de estos rangos está como especificado, el valor como de inicio será una nueva lista con los elementos especificados anteriormente, así como está ahí, que se vuelve una lista más grande porque está más especificado todo. Y además se tiene que tener en cuenta que el primer elemento siempre la ubicación va a ser cero y que el elemento de la ubicación 5 no se cuenta, como está en el ejemplo ahí abajo. Y bueno, en el ejemplo como que se muestra cómo se devuelven los elementos desde el principio hasta el final, pero no incluye kiwi, como si estaba acá. Y el elemento de la posición 5 que sería melón y mango, que tampoco se cuenta. Y bueno, ya para pasar a funciones, las funciones básicamente son una porción o como un bloque de código que se puede usar como de diferentes maneras y se puede usar como distintas veces y este se encarga de hacer una tarea que se le determina o se le diga a dicha función. Y para poder declarar una función, que es un tema aparte, pues un tema dentro de las funciones, que sería declarar funciones, lo único que se hace es poner la palabra def, D-E-F, al lado del nombre de la función, que esto es bastante fácil. Bueno, la función como orden de parámetros. Y bueno, esto básicamente es que cuando enviamos un parámetro a una función, lo que siempre asumimos es que el primer valor va al primer parámetro, el segundo valor va con el segundo parámetro, el tercer con el tercer parámetro, el cuarto con el cuarto parámetro y así con todos los que haya. Y esto se da gracias a que es algo que tiene Python y lo podemos usar para esto. Y bueno, los ejemplos que están ahí, se pone la palabra sumar en los paréntesis y antes de los paréntesis, como está ahí, y luego se pone los parámetros, como vemos acá, dice sumar, number 2 igual 10 y number 1 igual 15 y se cierra el paréntesis. Y luego se pone número 25, que es a donde va la función. Bueno, las funciones al enviar listas, básicamente es que para enviar listas, como parámetros, como veníamos hablando, básicamente podemos pasar como la cantidad de los elementos que queramos en la lista y pues la función básicamente suma todos los elementos ya que es como lo que se le ordena, entonces como de por sí él trabaja así y hace lo que se le ordene, que en este momento sería sumar todos los elementos. Como está ahí pues explicado, se pone la palabra def, como decía acá, como decía, ¿dónde era? Bueno, no sé, pero se pone la palabra def, luego sumar, luego se pone entre paréntesis lo que queramos, pues la función, y abajo pues da como ya los resultados y al final ya da todo. Entonces es básicamente eso, las listas, que es como
un arreglo como, no sé cómo qué sinónimo usar, pero como donde se pone cualquier tipo de datos, ya sea para poder acceder a los datos y pues lo que decía que se puede poner una lista dentro de otra lista. También se especifica un índice de rangos, donde se comienza y donde termina el rango. Y cuando pues, se especifica un rango, el retorno será una nueva lista con los elementos que ya hayamos especificado. Y pues también esto que hay que tener en cuenta que el primer elemento es la ubicación 0 y que la ubicación 5 no se incluye. Y bueno, para hacer un resumen de las funciones, es básicamente el código de bloque, el bloque de código, perdón, que se usa pues varias veces y se encarga de hacer la tarea que le determinemos. Y bueno, como decía, ahí que lo estaba buscando, para declarar la función se pone la palabra def y ahí ya está la función básicamente declarada. Acá no sale, no, acá sí sale, def sumar, sumar en los, y bueno, en los paréntesis van los parámetros que queramos pues poner. Y como decía, el parámetro 1 va a la ubicación 1, el parámetro 2 a la ubicación 2 y así con todos los que haya. Y como decía acá finalmente, para enviar las listas como parámetros se usa la cantidad de elementos que queramos incluir en la lista y la función suma todos los elementos que pues le digamos. Y finalmente las funciones para recibir como diccionarios, eh, para pues recibir los diccionarios como parámetros, se envían diferentes parámetros y se toman como una sola variable y lo junta así como está en el ejemplo. Y al final da así sumar, number 110, 220 y se cierra el paréntesis y se pone el número. Y ya básicamente eso sería todo. Gracias.